Gracias, presidente. El otro día, aquí en Valladolid, me encontré con una compañera de trabajo de cuando trabajaba codo a codo con Mañueco, de cuando trabajaba allí con él. Bueno, trabajaba yo, porque él tampoco es que trabajara entonces mucho. Y me contó que su hija estaba trabajando en Soria, de maestra, en un pueblo, Almarza, en la parte norte de Soria. Almarza, en términos sorianos, es un pueblo mediano tirando a grande, 626 habitantes, repartidos en 12 núcleos de población. Y me contó que su hija había intentado vivir en Almarza, porque quería prepararse sus oposiciones del cuerpo de maestros y prefería tener más tiempo para prepararla y no tener que estar viajando con el coche. Bueno, pues el resultado es que en Almarza, ni en sus pueblos pedanías, en ningún sitio había una vivienda disponible de alquiler, ni una, cero. Y entonces escuchamos muchas veces hablar de zonas de mercado residencial tensionado, escuchamos hablar de que hay que limitar los alquileres en esas zonas, pero ¿qué van a limitar en Almarza o en tantos pueblos de Soria o de Castilla y León? Si no hay ni una vivienda disponible en alquiler, pues no van a limitar nada. En 2019, Teruel Existe y Soria Ya se unieron juntos para coordinar un movimiento social que buscaba un compromiso del Estado español, un pacto de Estado por el reto demográfico que le llaman ahora, por la despoblación en amplias zonas de la península, en eso que nosotros llamamos España vaciada. Bien, el lema que teníamos en aquel entonces y que seguimos teniendo ahora es que ser pocos no resta derechos. Pues si vamos a los derechos, vamos a la Constitución española, que dice que los ciudadanos españoles tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. Y también dice que tenemos un derecho a elegir libremente el lugar de residencia. Bien, pues usted, señor Suárez Quiñones, es el encargado de hacer cumplir esos derechos aquí en Castilla y León. Se lo manda la Constitución, se lo manda el Estatuto de Autonomía y también la Ley 9/2010 de derecho a la vivienda en Castilla y León. Y entonces yo aquí quiero mencionar el Evangelio de San Mateo. Por sus hechos les conoceréis. Bueno, pues por sus hechos les llevamos mucho tiempo conociendo en Soria y sus hechos son pocos o nada, porque la realidad es que en 40 años de gobierno del Partido Popular en Castilla y León, el acceso a la vivienda en el medio rural ha empeorado. Lo que sí hacen es propaganda, anuncios grandilocuentes que tienen mucha letra pequeña y que luego tienen una ejecución paupérrima, ínfima. Un ejemplo, el 1 de octubre del año pasado, el señor Mañueco anunció 1.000 pisos en los pueblos. Así, el titular, 1.000 pisos en los pueblos. Antes de 2030, 1.000 pisos, 150 millones de euros de inversión. Bueno, 150 millones de euros tampoco, porque el 80% de ese dinero lo pagan los ciudadanos, los que acceden al piso. Ustedes pagan 15 y las diputaciones otros 15. Fíjese si es un anuncio grandilocuente y poco pensado, ya la cifra, 1.000. Una cifra a voleo, evidentemente. Y luego aplican un criterio, 150.000 euros por vivienda, sin tener en cuenta que habrá municipios en los que el suelo sea más caro, los costes de ejecución sean superiores. Bueno, así lo hacen. Y además dijeron que eso iba a contribuir a fijar población joven. Bueno, pues yo, haciendo las cuentas, contribuir a fijar población joven en el medio rural. Desde 2010 a 2025 que estamos, Soria ha perdido 5,36% de su población. Pero si excluimos Soria capital y el municipio de Golmayo, que podríamos decir que está en el área de influencia de Soria capital, en el área metropolitana, el descenso ha sido de 13,14%. De nuevo, el Evangelio de San Mateo, por sus hechos les conoceréis. Lo que están haciendo es contribuir a la pérdida de población. Como
como ya sé cómo funciona esto, pues seguro que usted me va a hablar del programa Rehabitare. Pues el programa Rehabitare en Soria, que empezó en 2016, actualmente, en abril de 2025, sacaron una nota de prensa que llevaba 52 viviendas. Bueno, 52 viviendas en 10 años para 183 municipios de Soria y más de 500 núcleos de población, pues no me parece algo de lo que puedan presumir. Yo creo que el programa Rehabitare a este ritmo no llega ni a arañar el problema real que tenemos de despoblación y que falta de vivienda en el medio rural. También en el debate de investidura de 2019, su presidente, el señor Mañueco, anunció que el parque público de alquiler social iba a llegar en esa legislatura, no en esta, en la pasada, a 3.000 viviendas. Muy bonito, una cifra muy bonita, la recogió casi toda la prensa al día siguiente. ¿Qué tenemos 6 años después? Pues según el Consejo Económico y Social, el parque público de alquiler social en Castilla y León, 1.856 viviendas. De nuevo, unos anuncios fraudulentos. Decía Napoleón que las promesas de los políticos se escriben en el agua. Pues desde luego las promesas de Mañueco se escriben en el agua. Lástima que también se escriben en el diario de sesiones y podemos leerlas. Una cosa es la realidad y otra cosa es su propaganda. Por cierto, que la otra ventanilla, la del Gobierno de la Nación, tampoco puede presumir mucho de política de vivienda. En 2018, un ministro, Ábalos, ahora en boca de todos, prometió 20.000 viviendas de alquiler social. Unos años después, en 2021, elevó la apuesta, 100.000 viviendas de alquiler asequible. Y en 2023, el presidente Sánchez lo elevó a 183.000 viviendas de alquiler asequible. ¿Cuántas han hecho? ¿Dónde andan estas viviendas? No lo sabe nadie. Hace muy poco, este mismo mes, a principios de mes, hubo una conferencia de presidentes en Barcelona y allí se iba a hablar de vivienda, que era el principal problema que tiene este país. Se presentó un plan de 7.000 millones de euros para dedicar a promover vivienda pública. ¿Cuál fue el resultado? Allí solo se habló del pinganillo. Pues esta es la decepción que provocan unos y otros. No hacen caso a las necesidades del mundo rural. Ningún caso. Lo cierto es que usted también, señor Suárez Quiñones, tiene las competencias de reto demográfico. Reto demográfico que es una manera de decir, un eufemismo para señalar el problema de verdad de esta comunidad, la despoblación galopante. Y hace poco ha salido un barómetro muy maquillado, pero que sigue diciendo que el 42% de los encuestados, el principal problema que tienen es el de la despoblación. El principal problema que perciben en Castilla y León es la despoblación. Y yo creo que ustedes se han rendido. Ustedes han llegado vencidos a afrontar ese supuesto reto demográfico, porque no están aplicando políticas eficaces. En Soria, la vivienda pública, y en Castilla y León también, lleva 15 o 20 años de parón. Seguro que me va a hablar de las 20 viviendas del edificio de los Camineros en Soria. Les recuerdo, no son 20, son 17. O de los 38 viviendas, cohousing, ahora le llaman así, para parecer más modernos, pero 38 viviendas también de alquiler en la calle Eduardo Saavedra de Soria Capital. Pero esta interpelación es de vivienda rural. 48 viviendas en Olvega. Me parece interesante, pero sin embargo, el proyecto básico lo adjudicaron y formalizaron en octubre de 2023. 2 meses de ejecución lo tenían en diciembre de 2023. Y hasta la semana pasada no se ha aprobado la licitación del proyecto de ejecución. Junio de 2025. Han estado año y medio parados con estas viviendas. Seguro que también me habla de las 8 viviendas de San Pedro Manrique. Pues bueno, pues ayer estuve por allí. Dígame, señor Suárez Quiñones, ¿está parada este proyecto de las 8 viviendas? Porque según el contrato de ejecución terminan este mes y allí no hay signos de que eso vaya a terminar. Pero ¿cómo va a creer la gente en San Pedro Manrique que ustedes defienden la vivienda pública en su pueblo si hay
allí 6 viviendas que están terminadas desde febrero de 2023 y no han hecho nada por adjudicarlas. Ayer estuvimos también allí y en el jardín los cardos superan mi altura. No, ya sé que no es mucha, pero superan mi altura. Es un abandono y una dejadez absoluta. Y la verdadera pregunta es, ¿está la Junta de Castilla y León con su política de vivienda rural echando a los jóvenes de los pueblos? Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bien, es un placer para mí ser interpelado por el Grupo Parlamentario Soria Ya sobre la política general en materia de vivienda en el medio rural, que es exactamente no en Soria, sino la política en Castilla y León, ¿no? Una política que se basa en los principios que tiene la política de vivienda de este gobierno autonómico. Probablemente la más avanzada de las autonomías, como se ha puesto en manifiesto en diferentes datos y contextos en los que hemos expuesto las políticas que hacen todas las autonomías y la política del Gobierno de España, y que se basa pues, en buscar aquello que son las peculiaridades de Castilla y León, las económicas, las sociales, las demográficas, y por tanto la ruralidad de nuestra comunidad es uno de los puntos fundamentales que hay que cubrir, ¿no?, en todas las políticas, especialmente en la política de vivienda, porque en definitiva es una política que verdaderamente lucha contra la despoblación, arraiga a la población del territorio y por tanto es una medida muy relevante. Y mire, yo creo que los grandes números de la política de vivienda de la Junta de Castilla y León son una política de vivienda que hasta el año 2030, en esta legislatura y en lo que queda del 2030, va a movilizar más de 900 millones de euros, de los cuales prácticamente 247, un 47% son, un 27% son fondos europeos. Luego hay prácticamente un 60% que son fondos propios de la Junta de Castilla y León, entre las bonificaciones fiscales, el presupuesto y los recursos financieros que ponemos en la política de vivienda. Luego hay un 12 y pico % que es fondos del Gobierno de España, y luego hay una colaboración también de las diputaciones provinciales en programas como ahora relataré, que estará en torno al 3 y pico % de colaboración. Eso nos va a permitir movilizar recursos para poner encima de la comunidad, a disposición de las personas de Castilla y León, más de 3.000 viviendas en distintos conceptos y en distintos sistemas. Y que además cuenta una política de vivienda, cuenta con numerosos instrumentos y cubre todas las necesidades de los jóvenes, especialmente, que estamos muy vinculados, de los no jóvenes, en la compra, en el alquiler, en la vivienda pública promovida por la propia Junta, o la vivienda libre de mercado, que también facilitamos a los jóvenes especialmente. Mire, en compra por parte de los jóvenes de vivienda pública, lo que hacemos es construir. Y efectivamente la cifra que usted daba es correcta. 1.000 viviendas en este horizonte al año 2030. 1.000 viviendas que supone una inversión de 150 millones de euros y que tiene un coste para los presupuestos generales de la comunidad de 24 millones de euros por la condonación de ese 20% del precio a los jóvenes de menos de 36 años que las adquieren. Hemos ya entregado 57 en Aguilar de Campoo, en Guijuelo, en Viana de Cega, en Santa Cristina de la Polvorosa. Hay en construcción otras 159 y hay en distintos trámites previos a la construcción, proyecto, licitación, etcétera, etcétera, por un número de 600 viviendas. Como bien ha dicho, ahí lo ha nombrado usted, en Soria del 20%, con una inversión de más de 14 millones de euros, tenemos en San Pedro Manrique, en Garray, en Langa de Duero, en Ágreda, en Medinaceli, en Molinos, es decir, y también en Golmayo. En total son unas 107 viviendas que, repito, van dirigidas a que los jóvenes compren esa vivienda. Les perdonamos el 20% del precio que costeamos entre la Diputación Provincial de Soria y la Junta de Castilla y León, porque hemos conveniado con todas las diputaciones para alcanzar mayores cotas de objetivos su intervención en ello. Esta es una política que va a permitir, repito, poner 1.000 viviendas, al menos 1.000 viviendas, hasta el año 2030. O sea, que los datos que usted decía son correctos y no son anuncios. No, están entregadas 57, en construcción 159 y 600 preparándose sin solución de continuidad para ir construyéndose. En compra, por parte de las personas y especialmente de los jóvenes, están los avales a la
adquisición de vivienda con préstamo hipotecario. Ya saben, unos avales de hasta el 17,5% que damos a los jóvenes de menos de 36 años y que llevamos más de 1.200, de los cuales la cuota parte correspondiente de la provincia de Soria, que a usted le interesa o solo le interesa, y, por tanto, la parte que corresponda al medio rural. Una política exitosa que permite que los jóvenes puedan disponer de, con un 97,5% de financiación que le puede llegar a dar el banco entre el 80% de la garantía hipotecaria y el 17,5% que garantiza la Junta de Castilla y León, pueden comprar una vivienda del mercado libre con solo un 2,5% de disponibilidad de dinero para dicha adquisición. Eso en compra. En alquiler hay muchas líneas de trabajo para fomentar el parque público de alquiler y especialmente destinado al medio rural, ¿no? Estamos hablando de que de 2014 al menos viviendas, porque estos son objetivos que se van incrementando a medida que el programa se va haciendo efectivo. Prácticamente casi 1.000 son en el medio rural. Estamos hablando del programa Revitare. Le hablo, pero no le hablo como la única medida, ¿no? El programa Revitare ha permitido en esta legislatura actuar sobre 290 viviendas, 600 y pico, casi 700, cuando acabe esta legislatura, que, bueno, pues en Soria ha tenido también su actuación, 65 viviendas, una inversión de más de 4 millones de euros y que tiene una aceptación grande, ¿no? Y, de hecho, pues los ayuntamientos contamos con ellos en las propuestas que hacen de rehabilitación de viviendas en ese medio rural. Las casas de camineros, que también rehabilitamos y que muchas de ellas están en el medio rural, han sido 134 casas de camineros, antiguas casas de obras públicas, transferidas a la comunidad autónoma, a la Junta de Castilla y León en el año 83, y otras tantas que se quedó el Estado, que están sin rehabilitar y que tratamos y pedimos y siempre insistimos en que nos las cedan porque ellos las tienen abandonadas. Nosotros las hemos rehabilitado y hemos actuado en distintos objetivos con viviendas que quedan en un código técnico de edificación pleno, incluso con un 20% de mejora de las condiciones de consumo de energía primaria y, por tanto, pues una gran actuación en la de las casas de camineros, repito, 134, de las cuales 20 hemos hecho en Soria con una inversión de casi 2 millones de euros. También otros objetivos, como en Villalón, en Olvega o en Paredes de Nava, que compramos determinadas promociones de vivienda abandonada y que rehabilitamos también el número de 79 que se une a ello, ¿no? Más otras 100 que hemos comprado a la Sareb, viviendas y derechos de uso para poner a disposición también de las personas con más dificultades. Y también ese programa también de construcción de vivienda para alquiler, que es el programa Emprendedores, un programa muy importante que, en virtud del cual, en aquellas zonas rurales que hay una actividad económica importante y una falta de vivienda, lo que hacemos es aportar vivienda a los trabajadores, a los grupos empresariales, para que esos trabajadores no tengan que marchar de su centro de trabajo a vivir y que incluso pues atraigamos posibilidad de ampliación de empresas que, si no hay vivienda para esos trabajadores, no va a llegar. Y ahí estamos haciendo una labor relevante. Lo que hacemos es, buscando, si no hay suelo municipal disponible, cedido gratuitamente para esta construcción, lo que hacemos es, a través de un plan regional de actuación territorial, de un instrumento, por tanto, de ordenación del territorio, lo que hacemos es construir esas viviendas y, a partir de ahí, generamos la planificación del suelo, la gestión del suelo. El suelo rústico se convierte en suelo apto para construir viviendas de protección pública y luego llegamos a los acuerdos correspondientes para vender, para alquilar, con opción de compra o sin opción de compra, aquello que sea más adecuado para adaptarse al lugar donde vamos a hacer. Y ahí tenemos unos objetivos claros, entre ellos está Olvega, en Soria, ¿no? Una zona industrial con una importante capacidad logística industrial y que tiene una carencia clara de vivienda. Ya hemos hecho algunas iniciativas de vivienda, pero no es suficiente. Por lo tanto, ahí vamos a dimensionar lo que sea necesario y, a través de un PRAT, poder generar ese suelo, igual que lo haremos en Aguilar de Campoo, igual que lo estamos haciendo ya se inició la tramitación, también en Guijuelo, también en la zona de la Ribera del Duero. Por tanto, es un programa muy relevante para la fijación de población en el medio rural y para permitir la expansión empresarial en esos territorios. Y, como no, también para dar seguridad a los trabajadores, para evitar desplazamientos y para proporcionar una vivienda de calidad, porque todas las viviendas que construimos la Junta de Castilla y León se construyen bajo un sello, que es el sello Tuya Calidad, un sello que garantiza no solo el cumplimiento del Código Técnico de Edificación, sino superar las condiciones de ese Código Técnico, haciendo construcciones de consumo mínimo energético y, por tanto, en los
mejores marchamos de valor y de calidad. Y todo ello, además, lo hacemos, este programa, sin esfuerzo presupuestario. No nos apoyamos en el presupuesto a través de sistemas financieros que nos permite luego recuperar la inversión durante el tiempo de gestión de esas promociones y, en consecuencia, es una actuación extrapresupuestaria. Y con la utilización de los PRAT, de los planes de ordenación del territorio, permitimos hacer algo que no se podría hacer, porque vete tú a recalificar o a cambiar la calificación urbanística o a modificar un plan general de ordenación urbana y luego empezar ya los trámites de licitación y obra y construcción. No, es que eso que llevaría varios años, lo que hacemos es que en los 2 años y medio que llevaría solo cambiar la planificación urbanística, el PRAT permite cambiar esa calificación, hacer la evaluación ambiental estratégica, licitar y construir. Por tanto, en lo que en otros lugares llevaría 2 años y medio solo el inicio, aquí haríamos el proceso completo. Aquí estamos hablando, concretamente, en Olvegada, estamos hablando de cerca de 200 viviendas o 200 viviendas, lo que estamos planificando. Por tanto, una apuesta muy fuerte por Soria, por Olvega, por esa zona industrial. Y estamos hablando que estos programas va a ser una inversión, en principio, prevista de 50 millones de euros, repito, sin afectación de presupuesto, pues si no, no se podrían hacer, porque el presupuesto no da para más. Luego continuaré con las demás líneas de actuación en Castilla y León y también haré referencias a la provincia de Soria. Muchas gracias. Bueno, señor Suárez Quiñones, yo es que creo que a usted le ha tocado bailar con la más fea, porque las competencias que tiene, vivienda, ordenación del territorio, despoblación, y es que yo no veo que esté avanzando. Yo, de verdad, lo veo derrotado en estos aspectos. Veo la ordenación del territorio, no ha planteado nada. En despoblación, no ha planteado nada. Y en vivienda seguimos con lo mismo y seguimos con los mismos problemas. Pero también le digo una cosa, le agradezco el tono. Le agradezco el tono de verdad. Ha hablado usted de las peculiaridades de Castilla y León y que hay que afrontar esas peculiaridades a la hora de diseñar las políticas de vivienda. Pues bueno, veamos las peculiaridades de Castilla y León. Viviendas vacías en la provincia de Soria, el 25%. En Castilla y León, en su conjunto, el 19%. En Soria rural, en los municipios fuera de Soria capital y de Golmayo, que estaría en el área metropolitana, el 32% de vivienda vacía. O sea, estamos enfrentándonos a un 32% de viviendas vacías y una escasez galopante en el mercado de alquiler de vivienda. Y usted viene aquí a contarnos algunas cosas que no he entendido muy bien, porque habla de que están trabajando de verdad y promocionando el alquiler. El alquiler, desde luego, no lo están promocionando en absoluto. Ustedes crearon un programa para fomento del alquiler de viviendas y puede usted ir a la página web, ya que tiene el ordenador ahí encima, y consulte cuántas viviendas hay en Soria de ese programa. Bueno, en Soria y en Castilla y León. Es un programa que no existe. No hay una bolsa de empleo, no hay una bolsa de viviendas. Yo creo que hay que trabajar de verdad por crear, por fomentar, por vencer las reticencias que en el mundo rural mucha gente tiene a alquilar. Y para eso hay que dar seguridad jurídica a los propietarios, hay que ayudarles a hacer las rehabilitaciones necesarias, hay que poner en marcha una serie de medidas que aseguren y que promuevan la puesta en alquiler de viviendas. Y es que es lo que falta. Es que aquí no estamos ante un mercado tensionado en cuanto al precio. Estamos ante un mercado tensionado porque no hay mercado. Es que, por lo menos en Madrid, pagando mucho, te puedes ir a vivir a algún sitio. Pero es que en la mayoría de los pueblos de Castilla y León y en la mayoría de los pueblos de Soria no hay vivienda. ¿Cuáles son las demandas de vivienda en el mundo rural? Las de los jóvenes que quieren emanciparse y un colectivo que usted se ha olvidado totalmente, la de los mayores de 65 años que tienen dificultades de accesibilidad o viviendas poco adaptadas energéticamente. Es un colectivo que también abandona los pueblos porque a lo mejor su casa tiene 2 o 3 pisos y ya no puede vivir en ella. Y por eso están abandonando los pueblos. ¿Y cuáles son sus medidas? En colaboración con la Diputación de Soria, poner en marcha una medida que son 100.000 euros al año para toda Soria. Pues están arañando el problema. La vivienda principal en Soria, la vivienda no principal en la Soria rural, se eleva al 65%. Las viviendas en ruina o mal estado al 18%. Falta mano de obra para abordar reformas decididas e importantes en la vivienda. Y yo lo que quiero es
sacar de aquí un compromiso de que vamos a abordar los dos principales problemas. Fomentar el mercado de alquiler a través de una bolsa de viviendas o a través de un programa que de verdad facilite que los ciudadanos pongan sus viviendas vacías en alquiler y que la gente se pueda ir a vivir a los pueblos, y promocionar, pero de manera decidida, el parque público de vivienda en el medio rural. Si es que me ha hablado del programa Rehabitare, poco más de 200 viviendas en todos estos años. 2.232 municipios de Castilla y León tienen menos de 20.000 habitantes. Es que estamos arañando el problema, es que no estamos abordando realmente el problema. También ha mencionado lo de Olvega y yo aquí le quiero hacer pues un reproche, porque si usted hizo el proyecto básico y lo tenía ya redactado y encima de la mesa en diciembre de 2023, ¿por qué hasta este junio de 2025, año y medio después, no se ha puesto en marcha el proyecto, la licitación del proyecto? ¿Por qué? ¿Del proyecto de construcción? ¿Por qué? Dígamelo. Y claro, cuando me habla de San Pedro Manrique, si a mí ayer se me caía el alma a los pies hablando con la gente. Las viviendas están terminadas en febrero de 2023 y todavía no están entregadas. Eso no es luchar por facilitar el acceso a la vivienda en venta. Es que usted me habla de unos planes, pero luego la realidad es muy dura. Ustedes no van a poder cumplir este compromiso de 1.000 viviendas. Es absolutamente imposible, de la manera que se pongan. Hay una teoría de un psicólogo que se llama Zimbardo, que habla de la teoría de las ventanas rotas. Cuando una casa en un pueblo tiene una ventana rota, en poco tiempo esa casa termina desvalijada. Ustedes no están cuidando la vivienda en el mundo rural. Y al final, eso va a ser el final del mundo rural de Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. No, señor Seña, no se preocupe, que no hay ninguna bajada de guardia por mi parte, ninguna desilusión, todo lo contrario. Se está haciendo una actividad en materia de vivienda inédita en Castilla y León e inédita en otras comunidades autónomas, con un esfuerzo también inédito en el medio rural. Mire, le puedo hablar, por completar lo que ya he dicho, de las viviendas del 20% que vendemos a los jóvenes y les perdonamos el 20%, le he hecho una relación de todas aquellas que tenemos ya en marcha, ¿no? Ya le dije, pues, todos los objetivos. Es que hay muchos más, es que tenemos ya contactos para realizar más, por eso es al menos 1.000 viviendas. Vamos a seguir ampliando ese objetivo. Mire, con Ágreda, con Almazán, con Almenar, con Bayubas de Abajo, con Berlanga de Duero, con Borovia, con Garray, con Golmayo, Langa de Duero, Medinaceli, Molinos de Duero, Olvega, San Pedro Manrique y Valdevillano de Tera. Estos son objetivos que ahora tenemos ya en construcción, ya en proyección, ya programadas, de viviendas que se construyen para vender a los jóvenes con el descuento del 20%. Una construcción que además se hace por la empresa pública Somacil, que no tiene beneficio industrial, que se hace sobre suelo cedido por los ayuntamientos, por lo tanto, sobre suelo gratuito, y que hace que el precio de vivienda, el precio final de la vivienda, sea competitivo, y además encima les quitamos el 20% del precio a los jóvenes de menos de 36 años. Por lo tanto, no, mire, más de 1.000 viviendas, y Soria tiene su parte y va a tener una parte importante porque tenemos un especial compromiso con Soria en todos los ámbitos, también en el ámbito de la vivienda. Hablaba usted del alquiler. Bueno, es que ya sabe que estamos en el alquiler construyendo esas viviendas en régimen de cohousing, que las hacemos, pues en este caso pues tenemos 38 viviendas en Soria capital, pero tenemos otras políticas de alquiler. La mejor política de alquiler es asegurar al propietario de la vivienda que se le paga el alquiler. Y la mejor forma de asegurar el pago del alquiler es que ese inquilino tenga una ayuda, tenga derecho a una ayuda de la Junta de Castilla y León, porque tiene que pagar y justificar el pago del alquiler para obtener la ayuda. Y ahí, pues mire, estamos próximos a resolver en el mes de julio las ayudas al alquiler 2024, que va a conllevar más de 20.000 beneficiarios, ya lo veremos. El año pasado fueron 42 millones finales de ayudas y habrá también una cuantía importante que superará esos 42 millones cuando publiquemos dentro de poco esos resultados. Y mire, en el medio rural, 27.000 y pico beneficiarios ha tenido históricamente esas ayudas en el medio rural, más de 30 millones de euros de estas ayudas al medio rural. Un medio rural en el que a los jóvenes les pagamos
en municipios de menos de 10.000 habitantes, nada menos que el 75% de la renta. En todos los municipios pequeños de menos de 10.000, que como bien sabe Soria tiene muchos, ¿no? Ahí los jóvenes tienen la ayuda de la Junta de 400 euros de alquiler, le pagamos 300 euros de alquiler. Un esfuerzo enorme, con presupuesto propio, presupuestario de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, qué mejor política de seguridad y de tranquilidad, qué tranquiler más absoluto para un propietario que alquilar una vivienda a una persona que reciba ayudas de la Junta de Castilla y León, porque sabe que tiene que pagar religiosamente desde el punto de vista bancario, de forma bancaria, y justificarlo. Y mire, concretamente, pues en Soria estamos hablando de un histórico de en torno a 3.500 beneficiarios y con una inversión por parte de la Junta, porque no es un gasto, es una inversión en realidad de más de 5,6 millones de euros que hemos, por tanto, promovido y ayudado al alquiler en su territorio, que es también nuestro territorio. En total, en Soria estamos hablando de cerca de 300 viviendas. Inicialmente, de 300 los distintos tipos de actuación. Estamos hablando de unas 181 para alquiler y unas 107 en compra. Y usted dice, ese programa revitalizador son 2 centenares. No, son 700. Y Soria tiene 60 y tantos. Y seguimos. Y fíjese usted si es interesante cuando los municipios, los alcaldes nos lo demandan. Y le hablaré también de los entornos de rehabilitación programada. Rehabilitamos energéticamente viviendas, que ahí tenemos concretamente una ERP en San Pedro, 140 viviendas con 3,51 millones de inversión. Y hablamos de las ayudas a la accesibilidad. Esas personas que dicen que tienen problemas de accesibilidad en el baño, en la entrada de la vivienda y que están también permitidas para el medio rural, porque así lo luchamos nosotros hace 2 planes de vivienda. Y ahí en Soria ha habido 278 viviendas rehabilitadas con 4,3 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León. Y le habló también de la fiscalidad, una fiscalidad diferenciada, que sabe que todos hemos luchado por una fiscalidad diferenciada en el medio rural y tratamos de convencer al Gobierno para que lo haga. Y ahí lo tenemos en todos los impuestos, bonificaciones para la vivienda, en alquiler, rehabilitación para los jóvenes en el medio rural y en la compra. Una compra de una vivienda en el medio rural, el impuesto de transmisiones patrimoniales es prácticamente cero, son 15 euros para una vivienda de 150.000 euros, mientras otras autonomías son 15.000. Por lo tanto, termino, que estoy ya fuera de tiempo, permítame despedir, señor presidente. El compromiso de la Junta con la vivienda es total. El compromiso de la Junta con el medio rural es total. Usted lo sabe y le cuesta reconocerlo, pero vaya, ya que está de inspector de obras nuestras, se lo agradezco, comuníqueme las obras que vea que tengan algún problema, porque haré lo correspondiente para que se terminen. Pero va a tener usted trabajo para recorrer la provincia y ver todas nuestras obras. Muchas gracias.